Pues soy Elena Hernando, soy profesora en esta escuela desde el año 98. Soy profesora en la titulación del grado de Ingeniería Biomédica, en el grado de Telecomunicación y en los dos másteres respectivos de Telecomunicación y de Ingeniería Biomédica. Y toda la vida he trabajado en temas de la ingeniería aplicada a la medicina. Ya desde el inicio, mi proyecto fin de carrera y todas las asignaturas que he impartido son en el área de la ingeniería biomédica. He sido coordinadora del grado de Ingeniería Biomédica cuando se lanzó el grado, los primeros 7 años, y bueno, pues en la actualidad trabajo en proyectos de investigación en Ingeniería Biomédica y tutelando también alumnos de grado y máster en estos temas. Yo estoy involucrada en Health in the City desde que se gestó, desde que hicimos la propuesta. Yo estoy colaborando con las dos coordinadoras en la preparación de la propuesta que hicimos a la universidad. O sea que estoy involucrada desde el principio, desde el mismo momento en que en la universidad nos enviaron esta iniciativa de crear las protocomunidades que pudieran ir rodando antes de que nos asociáramos con otras comunidades a nivel ELISA global. Yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Yo creo que los estudiantes tenéis un potencial grande y muchas ganas de aportar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Los estudiantes que ya han tenido ocasión, por ejemplo, de hacer prácticas en hospitales, desde el primer momento en que entran se dan cuenta que hay muchas cosas en las que ellos podrían colaborar y mejorar. Porque muchas de las necesidades que tienen son necesidades sencillas donde no hace falta una infraestructura grande o grandes medios, ni lo que hace falta es una idea e implementar la idea que con lo que tenemos, las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance se pueden hacer muchas cosas. Y adicionalmente combinar alumnos de diferentes titulaciones es algo que también va a enriquecer mucho todos los proyectos que se puedan abordar, porque cada uno va a tener su formación, sus herramientas, sus puntos de vista y su conocimiento para resolver problemas que seguramente a lo mejor a los profesores que estamos más encarrilados en cómo pensar ni siquiera se nos hubieran ocurrido. Mi papel está involucrado en la parte de Digital Health y Home Care, que es el área en el que más he trabajado pues, durante toda mi trayectoria profesional, ¿no? El crear herramientas de procesamiento de datos, de monitorización de pacientes, de seguimiento, etc. O sea que es un poco la coordinación de esa parte del Digital Health. Yo como lo veo pues es identificar necesidades que pueda haber en los temas de Digital Health. Ahora mismo con la pandemia que acabamos de pasar nos ha demostrado que ha habido soluciones de telemedicina y comunicación no presencial de pacientes y profesionales en las que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad, ya digo, de muchos recursos y que pueden tener un valor añadido grande para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que no tengan que tener tantos desplazamientos al hospital, y la eficiencia del sistema, que se pueda atender a más pacientes con los mismos niveles de calidad y de seguridad para el paciente. Bueno, yo creo que es un escenario en el que estamos acostumbrados a movernos en la Universidad Politécnica, estamos acostumbrados a participar en muchos proyectos europeos y colaborar con muchos centros de investigación, universidades, empresas a nivel europeo. Yo creo que es un entorno en el que nos vamos a sentir todos cómodos. Sí que es cierto que ahora tendremos que abrir nuevas colaboraciones con estas universidades que están en el proyecto ELISA, que a lo mejor todavía no están iniciados todos esos lazos de colaboración, pero esto puede ser una oportunidad para que nos conozcamos e incluso emprendamos nuevas aventuras juntos a nivel europeo en programas de financiación. Sí que es una iniciativa que ha surgido aquí en la UPM y entonces, bueno, pues en las demás universidades se están empezando a movilizar ahora. Entonces, bueno, pues que vamos un poquito adelantados en el camino. Pues yo creo que los estudiantes pueden ser el principal motor. Pueden ser los que abran los ojos y miren dónde se puede resolver algún problema para resolverlo entre todos, proponer nuevos proyectos. Una de las cosas buenas que tiene el tema de salud es que todos tenemos la salud cercana. A lo mejor pues los estudiantes son gente sana que no tiene problemas de salud, pero siempre tienes en la familia a alguien que ha tenido algún problema y ya has identificado algo que podrías
que se podría hacer o que podrías hacer desde tu posición más o menos, ¿no? Entonces yo creo que esos sensores de necesidades que pueden ser los estudiantes son el principal motor, que propongan esas ideas y que nos usen a los profesores para ayudarles a cómo llegar a buen puerto a resolver las ideas. O sea, que incluso yo como veo el futuro es que serán los alumnos los que sean el motor y los profesores los que hagamos las cosas a lo mejor más fáciles, ¿no? Pues porque podamos aportar nuestro conocimiento o porque sepamos dónde buscarlo o dónde buscar unas soluciones para resolver el problema. Bueno, pues estamos ahora mismo haciendo un proyecto que surgió durante la pandemia. Nos pidieron ayuda desde el Hospital La Paz, que estaban recopilando datos para estudiar cuál era la incidencia de trombosis y de hemorragias en pacientes ingresados en UCI con COVID grave. Y entonces ellos estaban recopilando los datos en 8 hospitales y nos pidieron ayuda para organizar los datos y hacer una explotación de los datos. Entonces, ellos estaban registrando los datos con documentos Excel, nosotros les hemos creado un repositorio de datos y toda la parte de visualización analítica, el cuadro de mandos que les permite hacer preguntas sobre los datos, visualizarlos y responder preguntas como cuál es la incidencia de trombosis en mujeres con hipertensión, cuál es la diferencia de mortalidad entre mujeres y hombres, cuál es la incidencia de hemorragias, cuáles han sido las terapias que se les ha aplicado a los pacientes al ingreso, al entrar en UCI, los tiempos de ingreso. Pues, por ejemplo, se ven cosas curiosas como que los tiempos de ingreso en UCI superan los 30 días, incluso en los pacientes que fallecen y los que no fallecen incluso más días. Que un 30% de las mujeres de los que ingresan en UCI son mujeres, el otro 70% hombres. Que por debajo de 55 años la incidencia de muertes es del orden del 10%, o sea que los jóvenes también pueden tener una UCI grave que desencadene en fallecimiento. Y todo ese tipo de preguntas se pueden hacer de forma gráfica, sin ningún conocimiento informático, pinchando en las diferentes opciones y combinando opciones entre sí.